¿Ahí sí? Ya. Ahí está lo que hemos visto hasta ahora en relación al fruto del Espíritu. ¿Ya? Una cosa que es buena porque me han hecho algunas preguntas al respecto es el tema de la analogía que uno hace con el fruto del Espíritu. A veces, ¿no es cierto?, es como se dibuja un árbol con varios frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, ¿ya? Podría ser que uno dijera, bueno, es un solo árbol con distintos frutos. Pero la verdad es que la Biblia siempre dice el fruto del Espíritu y se refiere al hecho justamente de que es un fruto que tiene todas las características de esta: paz, amor, benignidad, ¿no es cierto? Es como quien dice la naranja, la cáscara, los gajos, todo el sabor, en fin, todo es parte de. Por eso es tan importante, es mucho mejor esta analogía, que se ajusta más a la declaración bíblica, porque recuerde que el fruto del Espíritu, todas estas características de este fruto se van dando simultáneamente y van avanzando también paulatinamente y de una manera equilibrada. ¿Ya? Es imposible, por ejemplo, decir yo tengo mucho amor, pero no tanto gozo, ¿ya? O tengo mucha paz, pero no tengo paciencia. Entonces todo va como, de alguna manera, ¿no es cierto?, estable, creciendo, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. ¿Me explico? ¿Está bien? Ya. Entonces, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, ¿no es cierto? La semana pasada vimos el tema de la fe, ¿ya? Y hoy día vamos a ver el tema de la mansedumbre. ¿Qué cosas son importantes de esto? Recordar que estos son los frutos del Espíritu, corresponden al sello de un cristiano, de un hijo, una hija de Dios. No son los dones, no son los talentos, no son las capacidades los que distinguen a un hijo, una hija de Dios, aunque por supuesto las tenemos también, ¿ya? Pero lo que distingue a un hijo, una hija de Dios es justamente esto como fruto en su vida. ¿Y cómo es que esto se va a probar? Justamente cuando estemos en situaciones donde el amor de Dios sea probado en nuestras vidas, el gozo de Dios sea probado en nuestras vidas, y por supuesto que eso va a ser siempre, 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 siempre en circunstancias complejas, complicadas para nosotros. No se olviden que Satanás tiene mejores predicadores que las iglesias cristianas, no se olviden que Satanás tiene mejores músicos y mejor entretención y todo eso que apunta justamente al tema carnal de nosotros como seres humanos. No que en la iglesia no se tenga que hacer una predicación ordenada, ni que la música sea buena, ni que haya excelencia de por medio. Pero no son esos los factores los que miden nuestra madurez espiritual. Nuestra madurez espiritual está dada por estos frutos que se observan normalmente, no en un púlpito, sino que en la vida diaria de las personas, en la vida diaria de las personas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque también me he esforzado, y espero que la señal haya sido bien recepcionada, porque nosotros como iglesia cristiana tengamos claro el tiempo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo los tiempos postreros, lo que la Biblia llama los tiempos finales. No estamos dando ni cantidad de años ni fechas, pero el Señor dijo claramente que cuando viéramos una serie de señales que comienzan a desarrollarse a partir del siglo XX, ¿no es cierto?, supiéramos, y específicamente la señal capital ahí es el retorno de los judíos o de los israelitas a la tierra de Israel, a su tierra, y el establecimiento y el florecimiento de la higuera y todo, o de la higuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de estos tiempos? Las características de estos tiempos son mucha confusión. Ya no estamos en esta época viviendo, por ejemplo, una época de muchos ateos. Los ateos estaban entre la década del 60 y los 80. Por ahí se concentró la mayor cantidad de ateos del último tiempo. Hoy día la gente se declara creyente en su gran mayoría. El punto es que cree en cualquier porquería, en cualquier cosa, ¿ya?, que llama a Dios. Entonces, no es un tema de ateísmo el que estamos enfrentando hoy día, sino que diríamos que estamos enfrentando un tema de politeísmo, de ecumenismo y de una, en definitiva también, una laxitud dentro de la doctrina bíblica
que ha hecho que surjan todos estos falsos ministerios que lo que hacen es justamente confundir y atraer a las personas por la carnada más clara que Satanás siempre usa, que es alimentar nuestra carne. ¿No es cierto? Por eso cuando hablábamos del tema de la fe la semana pasada, en algunos ministerios, en muchos ministerios, o lo que uno ve, ¿no es cierto?, que son masivos, el hecho de que se ve estos tipos de fe que dice, la sacan totalmente de contexto, entonces dice, tú tienes que tener fe y ya verte sana, verte sano, ¿ya? Y visualiza eso en tu mente, y visualízalo, y visualiza la casa que quieres que el Señor te dé. Visualiza, visualiza y visualiza, y esa cuestión es satanismo, pues eso es el pensamiento positivo, y la gente dice, yo tengo fe que me va a salir, yo tengo fe que me... No significa que no diga no tengo fe o creo que Dios me lo va a dar, pero la fe como fruto espiritual no es eso. Ni el don de fe es visualizar algo y que se va a cumplir. La fe, recuerden que el contexto, cuando vimos que los discípulos le piden a Jesús, aumentanos la fe, no es aumentanos la fe para visualizar otro auto, aumentanos la fe para volver a perdonar, porque la pregunta fue, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Claro, y Dios le da un número, 70 veces 7, ¿no es cierto? Pero lo que te está diciendo ahí, en definitiva, y por eso ahí dice, chuta, entonces aumentanos la fe. Yo tengo fe que si realmente busco a Dios, Dios me va a dar perdón. ¿Ya? Dios me va a dar perdón. No está en mí, está en Él, pero Él está en mí. Entonces tengo fe que eso. Tengo fe que Dios va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer. Tengo fe que cada cosa se va a cumplir. ¿Me entiendes? O sea, la fe es otra cosa. La fe que hoy día se vende a la gente es una fe en que, ten fe en que puedes realizar todos tus proyectos carnales. O incluso todos tus proyectos de vida. Pero nosotros, y con esto por favor, no quiero que nos sintamos pesimistas, todo lo contrario, deberíamos ser y debemos ser la gente mucho más optimista, alegre, ¿no es cierto?, y gozosa que pudiera pisar la faz de la tierra. Pero el mundo va a una era espantosa. Lo que el mundo está esperando es justamente la aparición del anticristo. Lo que nosotros estamos esperando es que el Señor nos saque de aquí. No porque queremos escaparnos de aquí, no con un sentido escapista, sino porque esos son los eventos que en definitiva Dios ha establecido. Y yo tengo fe que Dios no miente. Que así como Él dijo que Israel iba a volver, que se iba a aumentar la tecnología, que iba a pasar esto, que iba a pasar esto, el Tratado de Medio Oriente, esto. ¿Cuál es la época que estoy viviendo yo hoy día de avivamiento? No, esta es una época de apostasía, donde la doctrina se diluye, donde el discernimiento, donde muchos se dicen cristianos, pero son pocos, muy pocos, los que realmente lo son. El grueso de la gente que se llama cristiana se va a quedar en el rapto. El grueso de la gente que se llama cristiana se va a quedar en el rapto. ¿Cómo? Porque nunca se ha convertido. Sí, pero se va a quedar en el rapto, o sea, no van a ser raptados. No, exacto. Porque son solamente de una declaración verbal, nunca ha habido una transformación verdadera en su vida, en su corazón. Nunca el Espíritu Santo ha tomado control de su vida. Porque cuando el Espíritu Santo toma control, esto, el fruto del Espíritu. ¡Ay, canta precioso! ¡Ay, predica como los dioses! ¡Ay, qué Eso es admiración carnal. ¿Ya? ¿Significa eso que tiene que haber una alabanza fome? No, significa que la predicación tiene que ser de mala calidad. No, uno tiene que esforzarse, pero no está ahí el punto de la identificación como cristiano. Y es más, el concepto doctrinal del Señor, y lo veíamos con mi hermano en la mañana, el 80% de la predicación de Jesús fue una predicación correctiva. ¿Qué es lo que tú y yo más necesitamos? ¿Necesitamos más ánimo? No. ¿Necesitamos más? ¿Qué necesitamos más? Corrección. Entonces, el cristianismo consiste en charchazo, perdón, restitución. Eso es. Por eso es que el cristianismo no consiste en haberse arrepentido una vez, sino que arrepentirse todos los días. Todos los días. Entonces,
el tema es ese. Y la gente hoy día rehuye a la corrección, rehuimos a la corrección. Ah, no, se puso muy duro, me voy a cambiar de iglesia. Ah, no, sí. Entonces, todas estas instancias son importantes entender. Y ahora, ¿por qué es que decimos que Dios nos da? Porque uno de los frutos o un aspecto del fruto del Espíritu es el gozo. La corrección produce gozo. Fíjate que las bienaventuranzas parte por bienaventurados los pobres en espíritu y sigue con bienaventurados los que lloran. Imagínate eso como concepto de bienaventuranza en el mundo. Es absurdo. La pregunta es, ¿por qué yo me considero un pobre en espíritu? Una persona puede equivocadamente en el mundo, y es ahí cuando aparecen todas estas concepciones místicas, ¿no es cierto?, de creer que una persona está más cerca de Dios o tiene más contacto con Dios, o Dios lo escucha más, usted que está más cerca de Dios, y todas estas tonteras, ¿no es cierto?, que salen, y por eso es que los gurús pululan, ¿no es cierto?, y dice que se van a amontonar maestros según sus propios deseos, o sea, cada uno va a tener el maestro que quiera tener, ¿Y es por qué? Porque te alimenta la carne, Entonces, el cristianismo es una renuncia a mi carne. El cristianismo no consiste en autorrealización, el cristianismo consiste en autonegación. Pero no es una autonegación flagelante, es una autonegación porque el que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, la persona de Dios, en la forma del Espíritu Santo, Él va a desarrollar un proyecto precioso. Pero no como lo que yo entiendo precioso. Dios tiene grandes planes para ti. ¿Qué? ¿Voy a ser gerente? ¿Voy a ser jefe? ¿Qué? ¿Cuáles son los grandes planes? Vaya a morir como mártir. Esos eran los grandes planes que tenía para los discípulos. ¿Ya? Entonces, es toda un reciclaje de nuestro sistema de pensamiento. Y en esto nos esforzamos, y yo le agradezco a Dios realmente por poder tener la libertad todavía de llevarnos a pensar como Él piensa, aunque sea un poquitito. Porque el tiempo que vivimos es un tiempo de mucha confusión y de mucha mentira y de mucha flojera intelectual, de mucha flojera, ¿no es cierto?, bíblica y de mucha ocupación. Todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el tema de la mansedumbre o del fruto del Espíritu? Tiene que ver mucho, porque la mansedumbre, que es el octavo punto que vamos a tratar hoy día, tiene que ver con la palabra praotes, la raíz griega es praotes, que también se traduce como humilde, aunque la palabra humilde tiene otra palabra también que se aplica. Pero lo más importante y lo más relevante es que es alguien moldeable. Es decir, no alguien rígido, alguien moldeable. ¿Ya? Alguien sumiso, realmente humilde a Dios y de una condición benigna. ¿Ya? Entonces, una persona, un hijo, una hija de Dios, que está pidiendo que ser manso delante de Dios, está, ¿no es cierto?, dispuesto a ser moldeado, a ser modificado. Lo que el Señor quiere hacer es romper nuestras estructuras y hacer y levantar las suyas. ¿Ya? Cuando nosotros como seres humanos nos convencemos de que estábamos mal de principio a fin y que estábamos 100% fallados, recién podemos entender el tema de la mansedumbre bíblica. Porque hay personas que a lo mejor han tenido una vida moral relativamente buena, nunca han engañado a su esposa, a su esposo, ¿no es cierto?, han sido honrados. Entonces dicen, bueno, casi Jesús no es mucho lo que tiene que trabajar en mí. ¿Ya? Y ustedes van a encontrar, sí, o sea, y ese es el pensamiento religioso, porque piensa la gente que necesita a Dios está en Guacharalume o en otros lados, pero no acá. ¿Ya? Entonces, hasta que yo no me convenzo de que independientemente de trasfondo cultural, familiar, social, el que sea, estoy completamente perdido y estoy absolutamente fallado. No hay nada bueno en mí. Dios tiene que hacerme de nuevo. Cuando
logro internalizar eso, ¿no es cierto? Recién estoy en un proceso de poder ser moldeado. ¿Ya? Porque Dios no quiere pegarme un retoque. Es tan bueno este cabro que la verdad que 2 o 3 retoques nomás y listo. Este sí que lo tengo que hacer de nuevo. Y esos pensamientos que vienen a nuestra mente son justamente pensamientos religiosos. Pensamientos religiosos. ¿Ya? Entonces, una persona, un hijo, una hija de Dios, que el fruto del Espíritu da la característica de mansedumbre, es una persona moldeable. ¿Moldeable por quién? En primer lugar, por Dios. ¿Y cómo es que somos moldeados por Dios? Por medio de su palabra. ¿Ya? Mateo 5:5, que está en el contexto de las bienaventuranzas, si ustedes se recuerdan, la palabra bienaventurado es la palabra Macarios, que significa, ¡oh, cuán feliz! ¡Qué ultra dichoso es el manso! Las bienaventuranzas son un atentado al humanismo. Las bienaventuranzas son una descripción de un hombre, una mujer que verdaderamente ha nacido de nuevo y se encuentra completamente desnudo delante de un Dios santo. Y mientras más cerca estamos de Dios, y voy a usar ese término que aunque no es correcto completamente, ¿no es cierto?, me debe llevar a un grado mayor de humildad y de mansedumbre. Porque cuando estaba a esta distancia de Dios, me veía ciertas manchas, ¿no es cierto? Pero cuando me empiezo a acercar más a la luz, chuta, había más. Y llego acá, estoy manchado entero. Me dicen el dálmata. Entonces, el mundo piensa que mientras más la gente se acerca a la luz, más puro es. Y es todo lo contrario. La luz hace ver el pecado. ¿Y eso qué es lo que me tiene que hacer a mí, si soy un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios? Buscar más de Dios. Por eso es que soy pobre en espíritu, porque mientras más me acerco a la luz, más cuenta me doy de mi necesidad. No es como el mundo dice, mientras más cerca estoy, menos necesito. ¿Ya? Entonces, todos esos conceptos están en nuestro inconsciente colectivo porque hemos sido formados por una educación, no importa que estudiaste en colegios laicos, en el liceo de hombres, el liceo de niñas, el colegio Manuel Rodrigo, María Auxiliadora, todos estamos transversalmente influidos por la concepción religiosa del catolicismo romano, que dice que de alguna manera en ti y en mí había algo bueno y que lo único que tiene que hacer Dios es corregir algunas cosas e insuflar eso bueno para ganarte la salvación. ¿Ya? Entonces, no es así. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, ¿no es cierto? Porque ellos heredarán la tierra. Obviamente no esta tierra, la venidera. ¿Ya? Pero el Señor dice, qué dichosos, qué afortunados, qué alegres son aquellos que son mansos. ¿Ya? Vuelvo a insistir, la mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre no es liviandad, la mansedumbre no es amabilidad necesariamente, la mansedumbre es dejarse moldear por Dios. ¿Podrá el barro decirle al alfarero cómo quieres que te haga? ¿O cómo tienes que hacerme? Es imposible. Primero porque el barro no habla. Y el Señor nos compara con el barro. Entonces, Él tiene que deshacernos y hacer conforme a su voluntad. Por eso que el cristianismo es un permanente proceso de destrucción y de construcción. Tal como nuestros procesos vitales, pero en lo espiritual, Dios va destruyendo nuestras fortalezas y va colocando sus principios, ¿no es cierto? Y nos va formando conforme a eso. Ese es el desarrollo del cristianismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo me parezca a su Hijo Jesús. ¿Voy a ser igual que Jesús? Jamás. Pero mientras más cerca de eso esté, ¿no es cierto?, más he cumplido la voluntad de Dios. Y si es sincero y es verdadero, nunca, jamás, la persona que realmente se está entregando día a día al Señor va a tener en su corazón soberbia. Nunca. Porque la verdadera transformación produce humildad.
produce mansedumbre, no produce soberbia. No produce soberbia. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver Colosenses 3:12 en la siguiente lámina. Mansedumbre. Por supuesto que es lo contrario a la soberbia del hombre natural. Pero yo extendería un poco más este concepto y diría también que podemos encontrar muchas personas quizás soberbias dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas iglesias. Porque ¿qué es la soberbia en definitiva? Es rechazar ser moldeado por Dios. Y si yo no estoy siendo moldeado por Dios, estoy siendo moldeado por el diablo. No existe aquí el libre pensador, no existe nada. Por lo tanto, los frutos de la carne son evidentes, los frutos del Espíritu son evidentes. ¿Ya? Entonces, 1 Pedro 5, 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No es cierto? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. El primer acto, ¿no es cierto?, de mansedumbre debe ser hacia Dios. Debe ser hacia Dios. ¿Para qué? Para que el Señor me moldee y seguramente, con toda certeza, si Él es el que me está moldeando, voy a tener mansedumbre hacia todas aquellas cosas que Él va a ir colocando para justamente probar y ajustar ese fruto en mi vida, en tu vida. ¿Cómo es? Porque finalmente, ¿qué son los frutos del Espíritu? O el fruto del Espíritu que está repartido en todas estas características. Tiene que ver cómo reaccionamos. Tiene que ver cómo reaccionamos. Reaccionamos con amor, reaccionamos con paz, reaccionamos con gozo. Entonces, cuando nos ponen el electrodo, es cuando realmente se ve el fruto. ¿Ya? Entonces uno puede ser recontra agradable mientras las cosas van como yo quiero que vayan. Pero ¿cómo voy a hacer cuando vayan como yo no quiero que vayan? ¿Cuál va a ser mi reacción? Es ahí cuando uno se da cuenta, chuta, realmente Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Por eso es que los milagros el verdadero cristiano no los busca afuera, los encuentra adentro. Puede ser Dios milagro afuera, por supuesto, pero los milagros de los cuales somos testigos nosotros mismos, cada día, están dentro de nosotros. Cuando tú ves que la bestia que vive contigo, ¿no es cierto?, que duerme contigo, que está aplacada. Está aplacada por el Espíritu Santo. ¿Ya? La mansedumbre es contraria a la soberbia del hombre natural. Todo el sistema de pensamiento humano que viene de Satanás, ¿no es cierto?, que es el príncipe de la potestad del aire, el que dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Cuál es eso? En definitiva, es todo lo contrario. Bienaventurados los arrolladores, porque ellos alcanzarán los primeros puestos. Bienaventurados, en fin, podríamos cambiar completamente a lo que es el sistema de pensamiento del mundo. Por eso es que Jesús es la antítesis del liderazgo humano. Yo no sé cómo pueden haber libros de negocios que utilicen a Jesús como ejemplo de liderazgo, porque el liderazgo de Jesús es absolutamente contrario al liderazgo humano, desde todo punto de vista. Dice que la mansedumbre, esto de ser moldeados por Dios, de bajar los brazos, de dejar de resistir a Dios, es algo que los santos siempre debemos estar buscando. ¿Qué es lo que oras en tu tiempo devocional? No conteste. ¿Qué fue lo último que oraste en tu tiempo devocional? Ese tiempo que cada mañana, cada tarde, cada noche tú tienes con el Señor. Porque también es importantísimo lo que hemos estado transmitiendo desde mucho tiempo atrás, que el tiempo devocional es un tiempo justamente para buscar los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu dentro de mí. Cuando yo ocupo mi tiempo devocional en pedirle cosas a Dios,
en recordarle cosas a Dios, en todo este proceso, estoy perdiendo el tiempo, porque lo que estoy diciendo es: Dios, no creo que tú te vas a hacer cargo de eso. Dios, no creo que tú te vas a hacer cargo de mi necesidad. ¿Qué es lo que yo realmente necesito si quiero hacer la voluntad de Dios? Es muy claro, muy preciso. La voluntad de Dios es que seamos santos porque Él es santo. ¿Cómo nos acercamos a la santidad? Por medio de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Me falta amor, y si me falta amor, me falta gozo, me falta todo. Entonces tengo que pedir. Nunca jamás nadie va a tener todos los frutos, o el fruto reluciente, precioso, perfecto, deseable. No, yo creo que en el mejor de los casos, pero así ya lo más perfecto, un 50%. Pero con ese poco, el Señor hace mucho. Pero ¿qué es lo que tengo que tener en mi corazón y en mi vida? Realmente la búsqueda del propósito de mi vida. El propósito de mi vida es agradar a Dios, y Dios se agrada cuando yo busco la santidad. Punto. ¿Cómo me va a usar? ¿En qué me va a usar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con qué? Todas esas cosas Dios las va a resolver. Pero primero, busco la santidad. Es súper sencillo el ejercicio desde el punto de vista mental. Es un mundo hacerlo en la vida práctica. Porque el monstruo que uno tiene, ¿no es cierto?, y que es en realidad, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo es que probamos eso? Buscando más de Dios. Buscando más de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es que, decía yo al principio, el 80% de la enseñanza de Jesús fue correctiva. Lo que tú y yo necesitamos todos los días no es ánimo, es corrección. Corrección. Yo creo que por 10 correcciones, un ánimo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todo el foco del cristianismo hoy día es: hay que animarse. No. Hay que transformarse, ya cortémoslo, si nos vivimos animando, po. Te llamo para animarte. Te llamo para corregirte, te llamo para esto, para exhortarte. ¿Qué va a pasar ahí? A ver. Claro. Pero todo el tiempo hoy dice: uy, este hermano que no hace como 500 años que no va a la iglesia y toda la cuestión, y lo vi como con 3 pololas. Te llamo para animarte. ¿A qué? ¿A seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿A qué, po? Te animo para que vayas y vuelvas. Ni te aparezcáis por allá, vuélvete al Señor primero. Porque si te venías así como estás, vas a traer puros problemas. Vuélvete al Señor, y al Señor que te traiga a esta iglesia o te lleva a otra iglesia, no sé, pero primero vuélvete al Señor, porque la gente cree que sí, aquí vengo yo. Aparecí de nuevo en la iglesia. La pregunta es si primero te apareciste en la presencia del Señor. Entonces por eso, apareció y desapareció, así como apareció y desapareció. Porque tiene que volver al Señor. Se tiene que volver al Señor. Hermano, eso es lo que necesitamos. Necesitamos mansedumbre, necesitamos corrección, necesitamos estar dispuestos a ser moldeados cada día por Dios, y Dios va a usar instrumentos a veces sumamente traumáticos. Situaciones difíciles, situaciones complicadas que van a atentar a nuestra personalidad, a nuestra esencia, ¿no es cierto?, a la esencia de nuestro carácter, porque nos quiere hacer como Cristo. Eso es la mansedumbre. Entonces, la buscamos, Sofonías 2:3. ¿A qué viene usted a la iglesia? Vengo a que me solucionen los problemas. Vengo a sentirme bien. Vengo a encontrar amigos. Vengo... Buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscar justicia, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Busca esas cosas. Busca esas cosas. 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Busca. Ese mismo principio entre Sofonía y Timoteo van a haber unos 800 años o menos.
unos 400 años. Y el llamado es el mismo. Busca eso, busca, eso es lo que necesitamos. De ahí va a venir mi ánimo, va a venir todo. Porque Dios dice que amor, gozo, paz, paciencia, todo va a venir juntos. ¿Ya? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate, las mismas cosas. Vístanse de. ¿Ya? Entonces los santos, verdaderos santos, siempre están buscando eso. Siempre debemos estar buscando eso. Y es reconocer nuestra condición, reconocer nuestra situación. Por supuesto que es esencial la mansedumbre para la enseñanza, tanto cuando nosotros enseñamos como cuando somos enseñados. ¿Ya? Según de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿No es cierto? Uno tiene que tener, dice, paciencia, doctrina, dice la carta de Timoteo también en el capítulo 4. Y mansedumbre para enseñar. Mansedumbre para enseñar. Eso significa, ¿no es cierto?, que uno también debe ser moldeable, porque Dios te va a poner de repente con distintos grupos de personas. Tiene que ver también con la actitud, no una actitud de soberbia, sino que una actitud de mansedumbre. Cuando el apóstol Pablo fue a los Corintios, dijo: yo vine a ustedes sin ninguna grandilocuencia ni ninguna cuestión, sino que simplemente vine a presentarles a Jesús y a Jesús crucificado. ¿Ya? Se abstrajo, de toda la pompa con la que quizás pudiese haber presentado el Evangelio. Entonces, ahora, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya. Una vez más, es muy importante este pasaje. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Pausa. Desechando. Cuando yo voy a recibir, tengo que votar. No puede coexistir, ¿no es cierto?, la basura que se me acumula a mí todos los días con la santidad de Dios. Entonces es el acto de desechar, es lo mismo que dice: vístanse. No me coloco la ropa encima de la ropa de la otra ropa, me cambio la ropa. ¿Ya? En el original es un proceso, ¿no es cierto?, de desnudarse y revestirse o vestirse. Entonces dice desechando toda, y dice abundancia, porque mi querido hermano, mi querida hermana, debemos ser sinceros y para saber el terreno que estamos pisando, que en nosotros no abunda la santidad. Lo que abunda es el pecado. Entonces por eso es que Dios con muy poco hace mucho. Con muy poco hace mucho. ¿Ya? Entonces, como abunda el pecado, ¿cuánto más tenemos que buscar de Dios cada día? ¿Cuánto más tenemos que buscar de Dios cada día? Y entonces, una vez que he aceptado el proceso de desechar la inmundicia, puedo entonces recibir con mansedumbre, ¿vale? Decir, pero Señor, ¿por qué me dice esto si yo la amo, yo lo amo, y yo no estoy dispuesto a dejarlo, aunque tu palabra diga, o yo no estoy dispuesto a hacer esto, no estoy dispuesto? Y comienzo mis argumentos, que sé que son indebidos delante del Señor, mientras no los deseche, no va la palabra a provocar el efecto, ¿no es cierto?, de causar mansedumbre en mí también. ¿Ya? Entonces recibimos con mansedumbre la palabra que va a salvar nuestras almas. Carlito, y ahí en la palabra dice en Sofonía, dice: quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Después en Santiago dice: puede
dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y en Timoteo también dice, quizás. Eso es porque, a pesar de que, o sea, para uno lograrlo realmente tiene que llegar al nivel que Él nos exige. No, tiene que ver principalmente porque esos son pasajes que pueden llevar a la confusión de que la salvación se pierde, ¿no? ¿No es cierto? No es así. Lo que está principalmente diciendo ahí con la expresión quizás, ¿no es cierto?, es que el apóstol Pablo, aunque escribía a cristianos, al igual que el apóstol Pedro, dice que va a haber trigo y cizaña, va a haber esto y esto otro. O sea, una iglesia es una combinación de trigo y de cizaña, ¿ya? Por eso es que dice, por los frutos se conoce. Y el quizás también tiene que ver con que la salvación tiene estas tres etapas, que es la salvación de la culpa del pecado, la salvación de la influencia del pecado y la salvación de la presencia del pecado. Entonces también la palabra quizás ahí no está bien como traducida, ¿no es cierto? Está castellanizado ahí. Pero principalmente es el hecho de que cuando tú estás predicando el día domingo o cualquier día dando una enseñanza, ¿no es cierto?, vas a tener, aunque sean personas habituales de la iglesia, ¿no es cierto?, los frutos son los que van a determinar si esa persona es o no es. Entonces lo hablábamos también hoy día en la mañana, el tema del juicio sobre los apóstatas. El apóstata nunca fue salvo, pero yo no voy a calificar a nadie de apóstata, ¿no es cierto?, porque no está en mí el decir, efectivamente, yo, mira, veo tu corazón y tú eres un apóstata. Pero sí, es mi deber denunciar las conductas. Las conductas. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Cuando nosotros decimos que esta predicación es, esta persona está predicando algo que es apóstata. La predicación es apóstata. Esa persona puede estar en ignorancia, puede estar en esto, o verdaderamente puede ser un apóstata. Por eso es que el llamado a nosotros como cristianos, ¿cuál es? Discernimiento. Y a los que andan chuecos, vírate de ellos, po. Pero ahí andaba una sata, oye, pucha. Con los tales ni a comer, po. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Que nosotros a veces nos creemos más buenos que Dios. Pero con los tales no comer una vez que se ha exhortado como la palabra nueva. Por supuesto. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, Más que exhortado, o sea, definitivamente corregido y comprobado que corrigió. claro. Ahora, por eso todas estas cosas son tan importantes, porque el Evangelio y la vida del Evangelio es mucho más sencilla de lo que es para muchos de nosotros quizá, porque muchos de nosotros pensamos más de lo que debiéramos pensar, más de lo que debiéramos pensar de las personas, de la gente en general, y nos olvidamos justamente que es Dios quien hace la obra y es Dios quien en definitiva va el día de mañana a pegar la cegada. ¿Ya? Pero ¿qué me dice a mí? Si alguien se anda conduciendo de una forma equivocada a la luz de la Escritura, no, después de una o dos correcciones, dice, deséchalo. Y la palabra deséchalo significa déjalo de lado. Déjalo de lado. O sea, si antes lo considerabas, si antes esto acá, si antes esto allá, no lo vuelvas a hacer hasta que haya fruto. Y si nunca hay fruto, a lo mejor era verdaderamente una apóstata. ¿Ya? Pero estamos no tratando el tema de la apostasía, sino que estamos tratando, porque eso nos lleva siempre a pensar más de lo que debemos pensar. ¿Qué es lo que tengo que estar seguro? Yo, si soy un hijo, una hija de Dios, me examino y veo los frutos del Espíritu en mi vida, pero con sinceridad. O sea, con mano de hierro. No con martillo y terciopelo, con mano de hierro, verdaderamente. Amor. Quiero que el Señor me muestre ese fruto. Gozo, paz. Van a pasar cosas en nosotros. A veces traumáticas, pero que cumplen el propósito de formar nuestro carácter. De formar nuestro carácter. Por eso dice que es el sello de un carácter transformado. Número 12.3 habla de Moisés y dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Moisés no era tartamudo.
Dice la Biblia que Moisés era elocuente en palabra. Moisés se volvió tartamudo, ¿no es cierto? Porque perdió el entrenamiento de hablar en público, de la oratoria la perdió, porque durante 40 años el único ruido que escuchó fue no hablaba con gente, estaba todo el día pastoreando. Dios lo sacó de una educación egipcia, culta y todo lo que nosotros pudiésemos ver, y también mundana, ¿no es cierto? Y lo transformó durante ese periodo de 40 años. Y lo preparó para hacer una obra y una misión. De cómo salió Moisés de Egipto, como un asesino fugitivo que arreglaba las cosas a su manera. O sea, vio que el soldado egipcio estaba abusando de su compatriota hebreo y listo, lo mató. Entonces, esa es la forma en cómo él reaccionaba. ¿Cómo es que llegó a ser el hombre más manso del mundo? ¿Por qué Dios lo tuvo que transformar en el hombre más manso del mundo? Porque 40 años después lo iba a transformar en el líder de un pueblo tosudo, duro de servir, ¿no es cierto? Por eso es que Moisés 2 veces le pide al Señor, en todo el proceso de los 40 años, Señor, si realmente tú me amas, mátame. Porque yo ya no puedo más con esta gente. Se quejaban por esto, habladuría, chisme para acá, chisme que no, que por qué no sacó para allá Moisés, que no sacó a morir, por qué no dice eso, por qué esto, que no estaban de acuerdo. Y Moisés tratando de arreglar cosas. Si Moisés no hubiese sido transformado durante esos 40 años, habría matado a la mitad del pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, el hombre más manso era el sello de su carácter. Y manso para aceptar la decisión de Dios de que él no entrara a la tierra prometida. Dios tenía preparado a Josué. ¿Por qué Josué? No solamente porque Moisés, ¿no es cierto?, se pegó su pifia durante el tiempo de los 40 años, sino porque la etapa que venía adelante necesitaba un guerrero. Si empezaba la conquista, y Moisés no era guerrero. Moisés era un estadista, era un hombre de gobierno, un pastor, pero no era un guerrero. La conquista para echar al Eteo, al Jebuseo, al Gergeseo, al Amorreo y todos los Eos, los 7 pueblos, ¿no es cierto?, que habitaban Canaán, necesitaba un guerrero, y ese hombre era Josué, ¿ya? Pero Moisés aceptó, ¿no es cierto?, sin chistar lo que el Señor le dijo: tú no vas a entrar al pueblo. Ah, pero Señor, me los mamé 40 años. Y más encima no voy ni a poner un pie en la tierra prometida. No, y lo llevó al monte y le hizo mirar la tierra prometida. Y yo estuve en ese monte. Miré como miró Moisés. Es una lomita así. Y se ve Jerusalén al fondo. Entonces, esa cosa era el sello de Moisés. A Moisés le podía sacar cualquier cosa, pero era manso, y reconocidamente manso. Y por eso yo creo que también se le subían al piano con tanta facilidad. ¿Ya? Pero es mejor pecar para este extremo que pecar para el otro. Eclesiastés 10:4. El sello de un carácter transformado es la mansedumbre. Perdón, hermano, la regué, la embarré, la eché a perder. Eso es lo que necesitamos. ¿Han escuchado alguna vez usted congreso de mansedumbre? ¿Cómo ser manso a la palabra de Dios? ¿No? Congreso rompiendo cadenas, fortalezas, colocando a Satanás bajo nuestras plantas y todo. ¡Ah! Estamos llenos de esas cuestiones, llenos de todo eso. Congreso apostólico de la unción. ¿Me entiendes? Eso le encanta a la gente. Y hay gente que vive de congreso en congreso. De congreso en congreso. ¿Son malos todos los congresos? No. El 90% sí. El 90% sí.
Porque van a ensalzar eso, el poder, esta cuestión, no la humillación. No la humillación. No nos enseñan a humillarnos delante de la mano de Dios, sino que cómo ganarle al diablo, cómo ganar al mundo, cómo ganar a esto, cómo ganar... Si el evangelismo es algo que tiene que ser nato en nosotros. Dios va a poner clientes, pacientes, vecinos, lo que sea, va a poner, ¿no es cierto?, delante de nosotros. ¿Y cuál va a ser nuestro sello? Como carácter transformado. Y le comunicamos el evangelio. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, no prendas con agua. ¿Ya? Efesios 4:2. Efesios 4:2. ¿Ya? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Ya. Eso está en el contexto de la iglesia. Una vez más, por favor, hijo. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, humildad, mansedumbre, amor, gozo, siempre van juntos. ¿Ya? Humildad y mansedumbre, ¿qué dice? Sopórtense. Sopórtense unos a otros. Con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. De repente los hermanos pelamos cables, ¿no es cierto? No que seamos apóstatas, de repente pelamos cables, téngannos amor, tengámoslo de amor a otros, ¿no es cierto? Siempre eso, ¿ya? Cuando la persona vuelve arrepentida, bueno, otra vez, perdón. De eso se trata la vida cristiana. El cristianismo no es compatible con que, mira, perdón, pero no olvido. Y tú, para mí, te moriste. O sea, yo voy a seguir viniendo, te voy a seguir mirando, toda la cuestión, pero tú para mí estás muerto. Entonces, no es así. Por eso es que es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Otra vez. Que a nadie Que a nadie difamen. difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tú puedes estar perfectamente en desacuerdo con cosas, cada uno de nosotros. Pero difamar es justamente pelar, llevar las cosas más allá. Y eso es tan importante dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O es importante en toda nuestra relación interpersonal, pero con mayor razón en la iglesia. Porque la iglesia no es mejor que el Rotary, no es mejor que eso. Somos personas igual. Y a veces esas organizaciones funcionan más armónicamente que una iglesia. El tema es que la cabeza es Cristo y que es el cuerpo del Señor y que estamos todos transformados y todo, pero está constituido por humanos. Humanos que convivimos durante años, ¿no es cierto? Y que el hermano le hizo un trabajo y le quedó como el forro y nunca le devolvió la plata. El otro, ¿no es cierto?, que para allá no lo saludó. El otro que le prestó el auto y se lo chocó y nunca le pagó. Y son cosas en la iglesia que se dan, ¿no es cierto? Que se dan. Pero el Señor dice, debieran darse, no debieran darse, pero se dan. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque también Dios nos va moldeando a través de eso. Nos va moldeando a través de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como fruto espiritual que no sea difamar a alguien? Yo le digo a Pepito, Pepito, tú eres constructor, fíjate que necesito que me hagan un radier aquí y toda la cuestión. Tú me vas a decir, sí, yo a Pepito no le pido ni papeles porque Pepito es mi hermano. Po. ¿Ya? Pero usted que Pepito es como el forro la cuestión, se llueve todo perfecto. ¿Ya? Y yo voy donde Pepito y le digo, Pepito, me dejaste mal la cuestión y yo quisiera que tú
me lo hicieras de nuevo o me devolvieras la plata. Y Pepito se monta en el macho y dice, no, pues si yo ya hora del día, chao. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No será mejor pasar el agravio en pos de? ¿Y eso significa que voy a difamar a Pepito? Pero significa que puedo decirle a una persona, ¿sabes qué? Que veo que la hermana le está pidiendo un trabajo a Pepito. Hermana, en el amor del Señor, te digo una cosa. Yo tuve esta experiencia. Solamente te lo digo como una advertencia. Nada más. Pero, lo que hacemos nosotros muchas veces sin que nadie le pida un trabajo a Pepito. Este desgraciado, este debe ser hijo del diablo, ¿qué? Y nadie le pidió ni hacer nada. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y después Pepito no solamente es mal constructor, es mal esposo, es como el forro, es todo. ¿Por qué? Porque la difamación consiste en pescar algo y multiplicarlo mentirosamente. O decir una mentira y expandirla y regarla. Regarla. Entonces, dice, no sean difamadores, que en la iglesia no ocurra eso, seamos... verdaderamente, si yo tengo un problema con alguien, lo soluciono en el primer nivel. ¿Puedo ir al segundo nivel? Voy a hablar con el pastor, ¿sabes qué? Mira, Pepito, ¿tú reconoces que le hiciste mal el trabajo? Sí, reconozco que hice mal el trabajo. Ya, ¿y cómo lo voy a arreglar? La verdad es que no tengo tiempo ni ganas de arreglárselo. Hasta ahí nomás llega el pastor. Ah, no, yo voy a demandar a Pepito. ¿Por qué no mejor pasar el agravio? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. Ahora, yo nunca debo actuar como un Pepito. O sea, si un hermano me pide algo, debo hacerlo, pero realmente con excelencia. Realmente con excelencia. O si no, ser sincero y decirle, ¿sabes qué? Yo no me dedico a los radieres. ¿Ya? Entonces, pero en las iglesias se dan esas situaciones y es donde el Señor nos va a transformar. Es donde el Señor nos va a transformar. ¿Ya? Es donde nosotros verdaderamente vamos a probar si es que el fruto del Espíritu está rindiendo en nosotros y se está produciendo. Por eso dice, no se difamen. ¿Puedes repetir, Tito? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amable, y ahí usa otra palabra también, mansedumbre, moldeable, discreto, que es parte también del concepto de la amabilidad. ¿No es cierto? Una persona puede tener un problema en la iglesia con una persona en cuestión y lo más habitual es que la persona meta a toda la congregación dentro de un mismo saco. No, en las iglesias son todos sinvergüenza. En esa iglesia son todos así, en esa iglesia son todos así. Y no es así. Yo creo que no existe pastor que no haya querido abandonar el ministerio alguna vez. Pero cuando el Señor te lleva a objetivar las cosas, dice, ¿cuántas ovejas he puesto delante? Ya como 200 y tanto, ya. ¿Cuántas son las que están dando este problema? Los que te están ofendiendo. 3. Ya 10. O sea, y por 10 va a dejar a las otras 220. Entonces, ¿viste qué injusto? Objetivar las cosas, es verdad. Entonces, eso. Hay gente que no viene a la iglesia porque tuvo un problema con alguien. ¡Con alguien! ¿Dónde están los frutos del Espíritu? Si tenemos que soportarnos entre nosotros mismos y mientras más viejos nos pongamos a ser peor. Va a ser peor, vamos a ser insoportables. Por eso ven pronto, Señor Jesús. Vamos a ser insoportables, por lo menos la generación de los que partimos, como los jóvenes ya van a pegarse su renovada y todo, pero nosotros vamos a tener que tener el culto a las 7 de la mañana. Para estar desocupados a las 8, para no influir en ningún plan de la iglesia. Entonces, finalmente, el ejemplo de Jesús. 1 de Pedro 2, 21, 23. 2, 21, 23. Mateo 11, 28 al 30 es cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo lo haré descansar, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde. ¿Ya? Jesús es el ejemplo sublime, supremo, máximo de mansedumbre. Mansedumbre. ¿Quién lo tiene?
Sí, por favor. Ya. Sí. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni selló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ya. Entonces, ese es el ejemplo supremo que hacia allá tiene que apuntar nuestra vida. Cuando a Jesús lo maldecían, dice que él no respondía. ¿Ya? Entonces, a veces a nosotros ni siquiera nos maldicen, sino que dicen algo mal de nosotros y ardemos, nos subimos a la yegua cólera. ¿Ya? Entonces, Dios trabaja con eso. Dios trabaja con eso. Fíjate que cuando juzgaron a Jesús, lo estuvieron prácticamente horas hasta la madrugada, falsos testigos, acusando a Jesús. Y el sumo sacerdote le llama la atención a esta cuestión también, no solo porque quería inculpar a Jesús, sino porque le hace la pregunta, ¿y tú no dices nada? Y Jesús nos está dando un ejemplo tan grande de que cuando las mentiras son mentiras, a veces uno, no, mira, aclaremos esto, a ver, no, yo no quise decir esa cuestión, deja que Dios, cuídate, todas las cosas, pero deja que Dios es, a Él encomiendo mi causa, Él va a hacer justicia. Hoy, mañana o al final de los tiempos, pero la va a hacer. Punto. Punto. Y eso te da un descanso pero tremendo en el alma. ¿Cuál era mi equivocación años atrás, muchos años atrás? Era siempre confrontar cosas. Y la oficina vivía siempre con... No, tenía la oficina ya. Siempre vivía con personas, pero ¿qué fue lo que dijiste? No, mira lo que yo... Y todo al final cuando están frente a los confrontan. Entonces nunca tampoco sale la verdad, porque siempre es como la versión de aquí, que yo no quise decir, que sí dijiste. Pero después, ¿qué sacaba con todo eso? ¿La gente dejó de murmurar? No. Me juzgaron. Me juzgaron. Y plural, y nunca fue plural. ¿Cambió? No, porque el que cambia los corazones es Dios. Es Dios. Sí tengo que tener cuidado, sí tengo que esto, sí que apartarme, a tener ciertas distancias. Es lógico, como Jesús dice que no se confiaba de todos los que le andaban, ¿no es cierto?, haciendo la pata alrededor, Jesús no se confiaba de todo. Pero es algo que uno va aprendiendo y es parte de la mansedumbre de Dios. Depender de Dios, dejar las cosas en las manos verdaderamente de Dios. ¿Significa eso que nunca vamos a confrontar un problema? No, significa que uno no debe vivir en eso, si no nos volvemos eternamente conflictivos. Eternamente conflictivos. Bien, mis hermanos, entonces el tema de la mansedumbre tiene que ver con lo moldeable, con la humildad, con el sujetarnos a un Dios amoroso, pero también a un Dios firme que tiene un propósito determinado, una obra contigo y conmigo, que va más allá de que qué voy a hacer. La obra de Jesucristo no tiene que ver principalmente con qué voy a hacer, sino con quién voy a ser. Un hombre, una mujer, moldeada, santificada, ¿no es cierto?, preparada para toda buena obra. Pastor, Dígame. Mateo 11, 28 al... No, pues se lo leen ustedes antes de acostarse. Sí. Pues ya estoy... No leímos. Es el que dice, venid a mí todos los que estás cansados y cargados, que yo lo haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es liviano. No nos deja sin yugo, porque si nos dejara sin yugo... Una última cosa antes de retirarnos, que no tiene que ver con el estudio, pero sí tiene que ver con nosotros como parte de la iglesia. Acá está. Este día sábado se van a realizar unas votaciones por distintos proyectos para el sector donde nuestra iglesia está emplazada. Y la verdad que el proyecto que nos ganamos, o que ganó el sector el año pasado, ya se ejecutó la primera parte, que era la arbolización y el aplanamiento de este sector de aquí de la
Claro, al frente. Ahora van a empezar a ejecutar en el mes de octubre la segunda parte del primer proyecto, pero ya se está solicitando, ¿no es cierto?, votar los proyectos del próximo año. Y esos proyectos tienen que ver con la implementación de juegos infantiles en el Parque Altos de San Joaquín, que se va a hacer aquí, si es que se gana, más máquinas de ejercicios para los vecinos. Estas máquinas que seguramente están en la playa, ese tipo de cosas. Entonces, para poder tener chance a eso, al igual que la vez pasada, se nos pide ir la mayor cantidad de personas mayores de 14 años a que puedan emitir una votación, ¿no es cierto?, en el Colegio Cordillera, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Ya? Pueden ir cuantas personas quieran sobre 14 años, ¿ya? Y hay que votar por los 3 primeros proyectos. Por los 3 primeros proyectos. Esa es la indicación que nos da la presidenta de la Junta de Vecinos. ¿Ya? Y hay que poner, Carlito, esta dirección, ¿cierto? Sí, Francisco Aritía 2806. Claro, te piden el carnet. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta el día sábado, un ratito. Ok. Carlita, ¿puedes orar tú?